Bien, jóvenes, el tema que vamos a ver el día de hoy es movimiento circunferencial. Este tema es relativamente nuevo porque lo que intenta explicar es el movimiento que tienen los cuerpos cuando describen una circunferencia. ¿Sí? Entonces, veamos. Lo que nosotros en primer lugar sabemos es que los cuerpos van a tener en su movimiento cierta velocidad. Eso es lo primero que nosotros sabemos. Y la velocidad se determina dividiendo la distancia sobre el tiempo. Pero observemos que también existe otro tipo de movimiento, ¿no? Como el que acabamos de ver acá. Es decir, un movimiento donde los cuerpos van a describir una curva. A pesar que de repente la rapidez con la que se mueve el cuerpo es la misma, ¿sí? Ojo, la rapidez puede ser constante, podría ser constante. Sin embargo, vamos a notar algo, ¿sí? Vamos a notar que la velocidad está cambiando de dirección, por lo tanto, este cuerpo va a tener una aceleración, ¿sí? Entonces, fíjate, en cualquier movimiento donde la velocidad modifique su velocidad, su dirección, perdón, ¿sí? Por ejemplo, acá viene de esta manera, ¿no? ¿Sí? Esta es la dirección de la velocidad, la tangente a la curva. Por acá también viene así, tangente a la curva. Y por acá también viene así, tangente a la curva. Pero ¿qué estamos notando? Que está cambiando no en valor, pero sí en dirección. Por lo tanto, basta que cambien en uno de ellos, o bien en cuánto vale, o bien en la dirección, para decir que el cuerpo tiene aceleración. ¿Sí? Mucho cuidado. Sigamos. Entonces, mira, podemos marcar acá el movimiento que presentan las aspas del ventilador. Claro, el movimiento que presentan las aspas del ventilador es un movimiento circunferencial. ¿Por qué? Porque está describiendo una circunferencia. ¿Está? Perfecto. Entonces, continuamos. Voy a borrar acá para que no moleste. A ver, decimos, fíjate. Voy a tener una trayectoria circunferencial. ¿Sí? ¿Qué vamos a notar? Vamos a notar lo siguiente, que va a haber un cuerpo, fíjate que está girando. ¿Sí? Observa otra vez. El cuerpo que está haciendo está girando a lo largo de esa trayectoria circunferencial. Entonces describe una parte de una circunferencia. Entonces nosotros podríamos decir, mira, este cuerpo salió de este punto, del punto A, y llegó a este punto B. ¿Está bien? Nota algo también, que el cuerpo tiene una velocidad aquí. Esa es la velocidad que nosotros utilizamos en el MRU, MRV, ¿no? En la caída libre, parabólico, ¿no? Ahí. Entonces, fíjate, acá también tiene la misma rapidez. Vamos a suponer que esa rapidez no cambia. Vamos a suponer. Fíjate, no cambia en cuanto vale, pero sí está cambiando en dirección. Pero además de eso, puedo observar acá que cuando se movió el cuerpo, pues describió un ángulo, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, yo voy a poder hablar de una velocidad angular. ¿Sí? La velocidad angular, ¿qué cosa es? Es dividir el ángulo descrito o barrido, ¿sí? Como quieras llamarlo, dividido entre el intervalo de tiempo. Claro, porque para ir desde el punto A hasta el punto B se ha demorado algo, ¿no? Entonces, la división del ángulo entre el tiempo es lo que me da la velocidad angular. Otra cosa importante que tenemos que notar acá es que la unidad es radianes por segundo. Nótese algo. Este ángulo tiene que estar en radianes, ojo. Bueno, el tiempo sí tiene que estar en segundos. Otra cosa importante que podemos notar acá es que, dado que existe una circunferencia, un radio, hay una velocidad, que esta velocidad no la vamos a llamar velocidad angular, sino más bien a esta velocidad se acostumbra a llamar como velocidad lineal, ¿sí? O tangencial. Fíjate, así se le conoce, como velocidad lineal o tangencial. ¿Está?
velocidad lineal o tangencial. Perfecto. Entonces, debe existir una relación entre la rapidez lineal o la velocidad lineal y la velocidad angular. Y esa relación es la siguiente, mira. Se va a cumplir que la rapidez tangencial es igual a la rapidez angular multiplicado por el radio. ¿Sí? Ojo, acá velocidad lineal o vamos a poner aquí o tangencial. Porque así también se conoce, velocidad lineal o tangencial. Ahí está. Perfecto, entonces continuamos, ¿no? ¿Qué conceptos tenemos que conocer nosotros para poder determinar eh, un buen movimiento circunferencial uniforme? Fíjate. Ya acá tenemos dos ecuaciones, ¿no? De la velocidad angular y la relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. Se conoce esa situación. Hay conceptos importantes que yo tengo que manejar, como por ejemplo los siguientes, ¿no? Primero, el periodo. Profe, ¿qué cosa es el periodo? Bueno, a ver, veamos. El periodo es el tiempo que emplea un cuerpo para realizar un giro de una vuelta, es decir, para dar una vuelta completa. Ese es el periodo, ¿no? Por ejemplo, el periodo de gobierno, ¿no? Es decir, el tiempo empleado para que vuelva a ocurrir una elección. ¿Sí? Entonces, eh, también el periodo de rotación de la Tierra alrededor de su eje. O, como acá vemos, el periodo de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Es un periodo, por supuesto, ¿no? 365 días aproximadamente. Demora la Tierra en girar, en dar una vuelta alrededor del Sol. ¿Está? Entonces, ¿eso es un periodo? Por supuesto que sí. Ahora, existe otro concepto importante también, por supuesto, que es el de la frecuencia. La frecuencia no es otra cosa que cuántas vueltas da un cuerpo, como por ejemplo el ventilador, en un intervalo de tiempo o en un periodo de tiempo. ¿Cuántas vueltas da? ¿Cuántas vueltas gira? ¿No? En un intervalo de tiempo. Entonces, ese es el modo de determinar la frecuencia, pero de manera simple podemos decir que es la inversa del periodo. ¿Ya? Entonces, fíjate, esto es importante de recalcar, ¿no? Y se utiliza en ese caso para cuerpos que están girando. Mira, el periodo, esto es importante notarlo. El periodo es un tiempo y se denota por la letra T mayúscula, la letra. Ojo, es un tiempo. Este periodo se va a medir en segundos. Ahí está, en segundos. Muy bien, ahora es el paso, es el paso, es el paso de la frecuencia. A ver, la frecuencia se denota por la letra F minúscula. Y su unidad va a ser el segundo a la menos uno. A esto nosotros lo conocemos como hertz. Hertz. ¿Bien? Ahí está. Y se denota por Hz. Ahí está. Hz. Así se denota. ¿Sí? Muy bien. Recuerda lo que estamos mencionando acá. ¿Cuál es la relación entre el periodo y la frecuencia? Bueno, para empezar, el periodo se puede determinar de la siguiente forma. ¿Sí? El periodo se puede determinar acá de la siguiente manera. Mira, el periodo va a ser igual a 2pi, que es una vuelta, dividido entre la velocidad angular. ¿Sí? Así se calcula el periodo. Oiga, ¿y la frecuencia cómo se calcula? Bueno, lo hemos dicho hace un momento, ¿no? La frecuencia se calcula de la siguiente manera, como el número de vueltas dividido entre el tiempo. Ya, pero otra forma de calcular esto, y más sencilla, es la inversa del periodo. Ahí está. Y su unidad ya la conocemos. Por ejemplo, si el periodo vale 5, la frecuencia vale un quinto. Si el periodo vale 8, la frecuencia vale un octavo. ¿Sí? Así de fácil. Entonces, estas
Estos dos conceptos son sumamente importantes para nosotros. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eh, acá. Voy a borrar. Y entonces va a ser para nosotros sumamente importante determinar lo siguiente, ¿no? Que el movimiento circunferencial lo vamos a considerar con velocidad constante, fíjate. ¿Ya está? Entonces, ¿qué se va a cumplir aquí? Primero, dos cositas. La velocidad angular va a ser constante. Esto no va a cambiar. ¿Sí? Tampoco va a cambiar la rapidez. Ojo, no estoy hablando de la velocidad, estoy hablando de la rapidez. La rapidez lineal, ¿sí? El módulo de la velocidad lineal no va a cambiar, también es constante. ¿Está bien? Eso también se cumple. Esto va a ser importante porque nosotros vamos a poder determinar la siguiente situación. Mira, ojo, en el movimiento circunferencial uniforme, en el MCU, que es así como se conoce, ¿está? Nosotros vamos a poder determinar lo siguiente. Una especie de triángulo, ¿ya? En la misma forma o parecido a lo que es el MRU, ¿no? Entonces, donde acá es distancia, velocidad y tiempo. Entonces, ¿acaba el tiempo? Sí. ¿Acá hay velocidad? Sí, pero es la velocidad que angular. Profe, ¿y qué va acá en distancia? Bueno, acá en distancia es la distancia angular, es decir, el ángulo tita. Eso va a ir. ¿Perfecto? Entonces, esto tengo que considerar. ¿Está? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que considerar? Que existen cuerpos que van a tener pues la misma forma de movimiento, es decir, van a tener la misma velocidad angular. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un disco aquí, ¿está? Y a este disco yo lo uno mediante una línea así, lo uno con otro disco, de repente más pequeño. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, lo que va a suceder es que como los dos se van a mover al mismo ritmo respecto del eje, entonces esto puede girar así, ¿está? Entonces, los dos van a describir ángulos iguales. En este tipo de dispositivo se cumple que la velocidad, en este caso, digamos que este es A y digamos que este es B, se va a cumplir que la velocidad angular de A va a ser igual a la velocidad angular de B. Eso se va a cumplir. Otra cosa que se va a cumplir es que, dado que la velocidad angular se calcula, recuerda la relación, ¿eh? Recuerda la relación. V es igual a quién? A velocidad angular multiplicado por el radio. Ahí está. Entonces de acá despejo, ¿no? Velocidad angular, ¿a qué va a ser igual? A V sobre R. Entonces acá va a ser así, ¿no? La velocidad tangencial de A dividido entre el radio de A. Y lo mismo por acá, ¿no? Velocidad tangencial de B sobre el radio de B. ¿Está? Esto para este dispositivo. Cuando son concéntricos. ¿Está? Veamos, ¿qué otra situación tengo que conocer? La otra situación que tienes que conocer es la siguiente. Mira, voy a tener acá un disco y por acá otro disco. Entonces van a estar unidos mediante una faja transportadora. Mira, así. ¿Sí? ¿Qué se va a cumplir acá? Acá ya no se va a cumplir que las velocidades angulares son iguales, no. Lo que se va a cumplir es que las velocidades tangenciales, dado que este es el cuerpo A y este es el cuerpo B, se va a cumplir que la velocidad tangencial de A es igual a la velocidad tangencial de B. Eso se va a cumplir. Ahora, esto podría simplificarse así. Velocidad angular de A multiplicado por el radio de A va a ser igual a ¿qué? A la velocidad angular de B multiplicado por el radio de B. Esto, al igual que esto, tiene bastante uso. Así que no hay que olvidarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la solución del problema lo vamos a tener que tener muy en cuenta. ¿Sí? A ver, prestamos atención entonces, muchachos, a la resolución de los problemas.
Bien, chicos, vamos a resolver las preguntas en la página 78 de tu libro. Pregunta número uno nos dice, un móvil realiza un movimiento circular uniforme, MCU, sobre una circunferencia de 2 metros de radio. ¿Sí? Eh, Se debe determinar el desplazamiento lineal de A hacia B si el ángulo descrito es de 30 grados. Bueno, lo que nosotros tenemos que recordar acá es que el desplazamiento me dice, en este caso, el ángulo descrito es 30 grados, ¿no? Eso se llama el desplazamiento angular, ¿no? Tengo acá que el ángulo es 30 grados. Sin embargo, tenemos que recordar que estos 30 grados tienen que llevarse a radianes y felizmente, esto ya está expresado acá, ¿no? En el gráfico, en el dibujo, ya está, y eso me dicen que es igual a pi sextos. ¿Está? Entonces esto es pi sextos. Quiere decir que yo voy a trabajar con pi sextos radianes, con esto trabajo. ¿Está bien? No con los grados sexagesimales, sino con radianes. Perfecto. Ahora, lo que me están preguntando acá es el desplazamiento lineal. ¿Cómo se calcula el desplazamiento lineal? El desplazamiento lineal es el arco de circunferencia. O sea, esto que le llamo L. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Lo que nosotros conocemos es que el desplazamiento lineal va a ser igual a ¿quién? Al ángulo multiplicado por el radio. ¿Sí? A eso es igual el desplazamiento lineal. Entonces acá lo único que nos queda es reemplazar solamente, ¿no? La longitud o el arco descrito, ¿no? O el desplazamiento lineal desde A hacia B será el ángulo que es pi sextos, ¿sí? Pi sextos colocamos acá y lo multiplicamos por el radio, que en este caso me dice que es 2 metros. Ahí está. Bueno, ¿cuánto nos sale esto? Vamos a sacar acá mitad y mitad acá. Y el desplazamiento lineal nos sale pi tercios. Pi tercios metros, ¿no? Pi tercios metros. Eso sería el arco descrito o el desplazamiento, en este caso, lineal. ¿Está? Muy bien, esa es para la pregunta número uno. Vamos con la pregunta número dos. Dice, determina el desplazamiento lineal desde A hacia B si el móvil realiza un MCU. Lo mismo. Entonces acá el ángulo me dice que es igual a pi medios, que es 90 grados, ¿no? Entonces lo que nosotros ya sabemos es que el desplazamiento lineal, ¿sí? Es igual a que al ángulo multiplicado por el radio. Ángulo multiplicado por el radio. Fíjate, ¿sí? Por lo tanto, el desplazamiento lineal será el ángulo que es igual a pi medios, ahí estará, ¿sí? Y todo esto multiplicado por el radio que vale 2. Mira, acá se cancela 2 con 2. Y lo que me sale acá es que el desplazamiento lineal es igual a pi metros. Es igual a pi metros. ¿Ya está? Ese es el desplazamiento lineal. Muy bien, pregunta 1 y pregunta 2 son prácticamente idénticas, ¿no? ¿Sí? Solamente ha cambiado en valor, ¿sí? En valores. Pregunta número 3. Un móvil realiza un MCU si su desplazamiento lineal es 4 pi metros y el radio de la circunferencia es 4 metros. Calcule el módulo de la velocidad angular. ¿Sí? Calcule el módulo de la velocidad angular en radianes por segundo, ¿no? Muy bien, eso es lo que me están pidiendo a mí. Entonces, ¿cómo podemos realizar esto? Miren, la pregunta es, em, tengo el radio que vale 4 metros, la longitud, que en este 4 es 4 pi metros, ¿sí? La longitud que es 4 pi metros. Entonces, lo que nosotros podemos determinar acá es lo siguiente, ¿no? Em, Podemos determinar acá de la siguiente manera. A ver, em, la longitud mm, se puede calcular el ángulo entre el radio, ¿no? Sabemos eso. Entonces acá L sabemos que es igual al ángulo multiplicado por el radio. Ahí está. La longitud se conoce, esto es 4pi. Ahí estará, 4pi. El ángulo no se conoce, es lo que quiero determinar, y el radio es 4. Ahí está.
Perfecto. Entonces acá eliminamos 4 y me queda que el ángulo descrito, ¿sí? El ángulo descrito entonces se conoce, es igual a cuánto a pi. Ahí está, ¿sí? A pi. A pi radianes. Ahí está, pi radianes. Eso es lo que nosotros determinamos. Ahora, eh, me están pidiendo que determine la velocidad angular, ¿sí? La velocidad angular. Entonces, la velocidad angular se calcula de la siguiente manera, como el ángulo dividido entre el tiempo, ¿sí? De esa forma se determina, en este caso, de esta forma se determina la velocidad angular, ¿sí? De esa forma se determina la velocidad angular. Entonces, lo que nosotros tenemos o tendríamos que determinar ahí sería precisamente, nos faltaría ahí el tiempo, ¿sí? Porque ya tenemos el ángulo, lo que nos faltaría es el tiempo. Y observamos en la pregunta, un móvil realiza un MCU si su desplazamiento lineal es de 4 pi metros. Eh, no conocemos acá no conocemos el tiempo. Entonces, acá falta una información para el tiempo. Digámosle, ¿sí? Vamos a nosotros agregarle ahí. Digamos que el tiempo sea en este caso, sea en este caso, eh, 4 segundos, ¿sí? 4 segundos. Entonces, ahora sí, reemplazando, nos va a quedar lo siguiente, ¿no? La velocidad angular va a ser igual a ¿qué? Al ángulo, que es pi, entre el tiempo, que en este caso es 4. ¿Está? Entonces sería 4, pi cuartos, perdón, radianes por segundo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Dice, un móvil realiza un MCU, un movimiento circunferencial uniforme, si su desplazamiento lineal es 2 pi tercios, ¿sí? Y el desplazamiento angular es pi tercios, calcula el radio de la circunferencia. Ah, bueno, esto está mucho más sencillo, ¿no? Claro, porque nosotros conocemos lo siguiente, ¿no? Que L, la longitud del arco descrito, va a ser igual al ángulo multiplicado por el radio. Ahí está. Entonces, conocemos la longitud, claro, vale 2 pi tercios. 2 pi tercios, eso es la longitud del arco descrito. Esto aquí va a ser igual al ángulo, que es pi tercios, ahí estará. Y esto multiplicado por r. Acá podemos eliminar pues precisamente lo que aparece igual. Eliminamos pi y eliminamos también 3. Por lo tanto, ¿cuánto nos da esto? Esto nos da un radio de 2, en este caso sería 2 metros. 2 metros. Ahí está. Sí, 2 metros. Ahí está. ¿Sí? 2 metros. Ahí empezamos. Ahora continuamos con la pregunta número 5. Pregunta número 5. Pregunta número 5 dice, quiero calcular el desplazamiento de un móvil que realiza un MCU, ¿sí? Siendo su rapidez lineal 6 metros por segundo y el tiempo que emplea es de 2 segundos. ¿Ya? Muy bien, entonces lo que nosotros sabemos acá es que al estar girando, lo que nosotros sabemos es lo siguiente. La velocidad va a ser igual al arco que se describe, L, que es la longitud del arco descrito, entre el tiempo. ¿Ahí está? Entonces acá despejo y L, que es lo que vamos a querer, la longitud de arco descrito va a ser la velocidad tangencial multiplicado por el tiempo. Entonces simplemente acá reemplazamos, ¿no? La velocidad, perdón, el arco descrito va a ser la velocidad que es 6 y esto lo multiplicamos por 2, que es el tiempo. Entonces, la longitud que describe es de ¿cuánto? De 12 metros. Ahí está, 12 metros. Un arco de 12 metros. Ahí está, ese es su desplazamiento, en este caso, lineal. Vamos a la pregunta número 6. Quiero calcular el desplazamiento de un móvil que realiza un MCU si su rapidez lineal es de 5 metros por segundo y el tiempo que emplea es de 3 segundos. Lo mismo, ¿no? Entonces acá sería L va a ser igual a ¿qué? A la velocidad por el tiempo. L es igual a ¿qué?
la velocidad, que vale 5, multiplicado por el tiempo, que es 3. Ahí está. ¿Cuánto vale esto? LA, que va a ser igual a 15. 15, en este caso, metros, pues, ¿no? Eso está sumamente sencillo. Pregunta número 7. Pregunta número 7. La pregunta 7 dice, si un móvil realiza un MCU y describe un ángulo de pi radianes, ojo, el ángulo descrito es pi radianes, ese ángulo lo describe en 2 segundos. Quiero calcular el módulo de la velocidad angular. Hace un rato habíamos visto esto, ¿no? En la pregunta número, me parece, 3, ¿no? Sí, en la pregunta número 3. La velocidad angular es igual al ángulo que se describe entre el tiempo empleado, ¿no?, en describir ese ángulo. Entonces acá simplemente reemplazamos, ¿no? El ángulo se conoce, ya está en radianes, ojo, es pi, ya está. Y el ángulo, perdón, y el tiempo en este caso es 2 segundos. Por lo tanto, la velocidad angular será 2 radianes por 2 radianes por segundo. Y finalmente la pregunta número 8 me dice, vamos a determinar la rapidez angular cuando el segundero de un reloj de manecilla registra 30 segundos. Entonces, se entiende que se va a medir desde cero, pues, ¿no? Hasta 30 segundos que va a estar ahí, ¿ya? Entonces, el tiempo es 30 segundos, pues, ¿no? El tiempo es 30 segundos. Lo que tenemos que saber es, oye, ¿y qué ángulo está girando ahí, no? Porque desde 0 hasta 30 segundos, ¿qué ángulo gira? Pues está girando un ángulo de 180 grados. Ya, pero ¿cuánto es eso? 180 grados. En radianes, recuerda que tiene que estar en radianes. Bueno, entonces, si yo sé que la vuelta completa es 2pi, y, ¿no? 2pi es la vuelta completa, la mitad sería solamente pi. ¿Está? Entonces 180 grados es equivalente a pi radianes. Ahora sí, ¿no? Lo que me está pidiendo acá es la rapidez angular. Y la rapidez angular es el ángulo dividido entre el tiempo. Dividimos entonces, acá será el ángulo que vale pi, y lo dividimos entre 30. ¿Está? Por lo tanto, la velocidad angular me quedaría pi treintavos radianes por segundo. Pi treintavos radianes por segundo. Muy bien, hasta ahí quedaría esta parte y nos vemos en la plataforma para continuar con los problemas relacionados con el movimiento circular uniforme.